Buenas, cordial saludo. Mi nombre es Luz Miriam Ortiz Gutiérrez. Estoy cursando el programa de Ciencias Políticas en la Universidad Abierta y a Distancia, en el curso de Historia Política, Social y Económica de Colombia. El día de hoy le voy a hablar sobre una storytelling de todos los procesos que ha vivido Colombia, o de la mayoría, y esto lo vamos a dividir en 3 partes. Bueno, el nombre de este storytelling se llama El Camino de Colombia 1991 a 2024. Como primera parte vamos a hablar sobre los cimientos del siglo XXI, el cual la década de 1990 dejó a Colombia en un punto crucial, dado que en 1991 la nación recibió una constitución que prometía un cambio hacia la inclusión, la paz y los derechos fundamentales, lo cual es un paso bastante importante para cualquier ciudadano de cualquier país. Años posteriores, este marco fue puesto a prueba con eventos como el movimiento de la séptima papeleta. Este movimiento juvenil clamó por un nuevo orden político, marcando el inicio de una ciudadanía más activa y crítica. Aunque su impacto inmediato fue simbólico, sentó las bases para una democracia participativa que lentamente transformó el panorama político del país. En el ámbito económico, los años posteriores estuvieron marcados por intentos de apertura económica iniciados en los 90 y una creciente dependencia de la inversión extranjera, como lo son la deuda que tenemos actualmente con Estados Unidos, la cual a veces, dependiendo de los candidatos, va aumentando. Sin embargo, la inestabilidad política y el conflicto armado ralentizaron los avances esperados. El plan de Colombia como tal, introducido en 1999, ampliado en los primeros años del siglo XXI, fue una estrategia binacional entre Colombia y Estados Unidos para combatir el narcotráfico y fortalecer las instituciones del Estado. Si bien generó una mayor inversión militar, su impacto económico fue desigual, ya que los recursos se concentraron en la seguridad, dejando en segundo plano las áreas como infraestructura y equidad social, la cual siempre no hemos visto vulnerado, dado que en Colombia su crecimiento no ha sido tan grande y seguimos siendo un país bastante subdesarrollado, la verdad. Bueno, como segunda parte vemos las transformaciones de una nación dividida. Bueno, para empezar vamos a hablar sobre el periodo de reelecciones, haciendo énfasis en el 2002 al 2018, el cual la llegada de Uribe al poder en el 2002 marcó un cambio decisivo en la política colombiana. ¿Por qué? Bueno, el expresidente Álvaro Uribe Vélez tenía un enfoque en la seguridad democrática, la cual buscó reducir la influencia de los grupos armados ilegales y atraer una inversión extranjera. Esto permitió una recuperación económica inicial gracias al fortalecimiento del comercio internacional y un auge en sectores con el minero energético. Sin embargo, la reelección consecutiva en el 2006 abrió un debate sobre los límites del poder presidencial y la estabilidad democrática. Bueno, como segundo paso vamos a hablar sobre el proceso de paz, que fue en 2016, y este acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC en el 2016 fue un punto de inflexión. En lo político permitió la aparición de nuevos partidos, como lo son la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que representaba a excombatientes. En lo social generó un optimismo inicial, pero también un aumento en los conflictos locales por el control de territorios antes dominados por la FARC. La economía, por su parte, enfrentó desafíos para garantizar la integración productiva de zonas rurales. Bueno, como tercer paso, vamos a hablar sobre los movimientos políticos alternativos. Durante este periodo, movimientos como la Colombia Humana y sectores de centro izquierdo comenzaron a ganar relevancia. Los ciudadanos demandaron más participación, justicia social y equidad, especialmente en zonas afectadas por el conflicto. Vemos que Colombia ha sido bastante opacada o bastante conflictiva con las mismas guerrillas que han habido,
como lo son el M-19, la FARC. Entonces son grupos que están al margen de la ley, los cuales han hecho mucho daño a las zonas rurales. Bueno, como cuarto vamos a hablar sobre los efectos de la migración. La crisis en Venezuela desde el 2015 trajo una ola migratoria sin precedentes, con más de 2 millones de inmigrantes en Colombia. El país enfrentó desafíos económicos en términos de empleo y presión sobre los servicios públicos, pero también surgieron esfuerzos por la integración social y la consolidación de políticas de ayuda humanitaria. Vemos que en el 2015, cuando Venezuela sufrió ese pacto tan fuerte del nuevo gobernante como lo fue Nicolás Maduro, el cual logró infundir mucho miedo a los ciudadanos venezolanos y mucha tristeza, vemos que también ha sido afectada Colombia, dado que muchas personas venezolanas vinieron a nuestro territorio y se llevaban el dinero para allá para sus familias. Entonces eso complicó un poco la economía del país. Como quinto punto vamos a hablar sobre la pandemia, el cual el COVID-19 desnudó las desigualdades económicas y sociales. Durante la pandemia el país enfrentó una recesión histórica con un decrecimiento del PIB cercano al 6.8% en 2020. Las medidas de confinamiento golpearon especialmente a las pequeñas y medianas empresas, los pymes, mientras que los sectores informales lucharon por sobrevivir. En lo social, el confinamiento acentuó las brechas en la salud y educación, pero también motivó la organización de movimientos sociales para exigir mejores condiciones. Bueno, debemos tener en cuenta que la pandemia nos afectó a todos los ciudadanos colombianos, no solamente a los colombianos, sino a nivel mundial. ¿Por qué? Porque esto fue una crisis el cual infundió mucho el pánico, hubieron muchos muertos, hubieron secuelas en las cuales muchas personas se vieron afectadas y también afectó mucho en la parte social lo que es la salud mental de las personas, porque el encerramiento, la cuarentena, los vieron a llevarse crisis existenciales, crisis de pánico. Entonces todo eso afectó tanto la salud emocional como la salud física, y muchas personas se vieron demasiado afectados, dado la pérdida de muchos familiares, la pérdida de sus negocios, la pérdida de muchas cosas. Vemos que este pánico fue un golpe muy fuerte para todas las ciudadanos. Bueno, como sexto punto vamos a hablar del giro a la izquierda. Esto más que todo es desde 2022 en adelante. La elección de Gustavo Petro en 2022 marcó un cambio histórico en la política colombiana. ¿Por qué un cambio en la política colombiana? Porque vemos que toda la política colombiana durante muchos años había estado en la derecha, y al momento de que Gustavo Petro entrara al gobierno, él es un gobierno de izquierda. Entonces ese fue el cambio histórico que sucedió. Su agenda de reformas centradas en la equidad social, el medio ambiente y la paz total prometió romper con décadas de políticas tradicionales. En lo económico propuso la diversificación de la economía, reduciendo la dependencia de los hidrocarburos y aumentando la inversión de energías renovables y agricultura. Bueno, como tercera parte de este storytelling, vamos a hablar sobre las reflexiones que ha tenido el impacto territorial. La historia de Colombia, desde el 1991 hasta la actualidad, muestra una nación en constante transformación. Cada evento ha dejado huella en los territorios, empezando por la Constitución de 1991, que fortaleció las bases de la descentralización, pero aún queda trabajo para garantizar que todos los recursos lleguen de manera equitativa y efectiva a todos los ciudadanos. Vemos el Plan de Colombia y la seguridad democrática, dado que estas impactaron en las áreas rurales, pero el desarrollo económico no siempre ha sido inclusivo. El proceso de paz transformó regiones antes olvidadas, aunque persisten en conflictos sociales por la disputa de todos los recursos.
La migración venezolana ha enriquecido culturalmente varias zonas del país, pero ha exigido soluciones sostenibles para la integración. La pandemia subrayó la necesidad de fortalecer las economías locales, mientras el giro político reciente plantea nuevos retos para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible. La historia reciente de Colombia demuestra que su transformación es una obra en curso, impulsada por el esfuerzo colectivo de su gente y la búsqueda de un desarrollo más justo e inclusivo, porque si vimos durante todo los retos que ha tenido Colombia, tanto en la economía, en lo social y en lo político, necesitamos crecer más como país. Necesitamos que los movimientos y los retos que tenemos sean escuchados allá arriba en el gobierno para que esto mejore, porque nosotros tenemos muchas capacidades como colombianos para crecer y para obtener varios frutos, y en las zonas rurales tenemos mucho material para poder exportar y tener una mejor economía en el país. Muchas gracias, espero les haya gustado un poco de esta storytelling de Colombia y sobre todo lo que ha pasado en el transcurso de estos tiempos.